el, vamos a seguir con este. Ayer el último ejercicio que vimos fue uno que nos daban como dato de entrada el precio de un producto y el impuesto que se le aplica. Y con eso llegamos a un precio final. Tuvimos que calcular un importe de impuesto con esta expresión. Y bueno, aquí pusimos un ejemplo de un pantalón que cuesta 500 pesos y un 16% de impuesto, que es el... No, no se está viendo nada, ¿verdad? Y no me dicen, me dejan hablar nada más, ¿verdad? Ok, y entonces ese pantalón de 500 genera un impuesto del 80 pesos que representa el 16%, y por eso el precio final es 580. Bueno, entonces ahora este es muy parecido, pero no lo mismo. A ver, vamos a leerlo. Dice, a partir del precio final y el porcentaje de impuesto de un producto, desarrollar un algoritmo que determine su precio y su importe de impuesto. Les digo, se parece, los términos son similares o prácticamente los mismos, pero el contexto es un poco diferente. Entonces vamos a poner aquí nuestros datos de entrada y de salida. ¿Cuáles serían? Nomás me dicen si es de entrada o es de salida. De entrada, ¿qué va a ser? El porcentaje de impuesto. ¿Cuál? El precio. Ahí menciona dos precios, un precio y un precio final. Entonces, ahí de entrada, ¿cuál sería? Porque dice, a partir de su precio, a partir del precio final y el porcentaje de impuesto. Entonces, ahí nos está diciendo que vamos a partir de algo que nos van a dar. Por lo tanto, sería el precio final. Es que es lo contrario de esto. Aquí me dan el precio y el porcentaje de impuesto y me piden el precio final. Acá me dan el porcentaje de impuesto y el precio final. ¿Y qué me piden? ¿Cuál es la salida? Dice que determine, eso es lo que me están pidiendo, que determine qué, el precio y el importe de impuesto. Es decir, que me están pidiendo lo contrario. Hagan de cuenta que aquí me dieron el 500 y el 16 y pues llegué al 580. Ahora acá, si sigo este mismo ejemplo, entonces aquí me darían porcentaje de impuestos 16, precio final 580. Siguiendo ese mismo ejemplo, ¿cuánto me tiene que dar de precio? 500, o sea, ahorita hacemos las operaciones, pero con esos datos me tiene que dar 500. ¿Y cuánto me tiene que dar de importe de impuesto? 80. O sea, como se parece al anterior, pero esto es como, fíjense, a veces eh, sí, nos dan el precio final y nosotros queremos saber cuál es el impuesto. Tal vez no se vea como que tan real, pero sí en ocasiones sí es algo que necesitamos. Yo recuerdo cuando empezó el Buen Fin, bueno, sí están conscientes del Buen Fin. Sí, ¿de qué se trata? Cuando empezó el Buen Fin, empezaron pues ofertas un poco diferentes a lo que hasta ese momento, en cuanto a la mecánica. Entonces yo recuerdo que en Walmart andaba yo ahí tratando de comprar una computadora que me había gustado y dije, a ver si en el Buen Fin. Y la promoción de Walmart era, le regresamos el IVA, le regresamos el impuesto. Entonces hagan de cuenta que ahí es como si yo llegara y lo que voy a comprar cuesta 580 y quiero saber cuánto me van a regresar. Si me van a regresar el IVA, pues me van a regresar 80 pesos. Quiere decir que nada más me va a salir en 500. Y no se imaginan, como que no están preparados los sistemas
para eso, ahí al menos en la tienda de Walmart que yo fui, y los cajeros estaban vueltos locos calculando el impuesto que iban a regresar. Y yo supongo que se generaron una infinidad de errores. Entonces, ahí fue como estaban regresando el IVA y luego después lo siguieron implementando, pero pues ya lo incluían dentro de, ya del, digamos, de lo que trabajaban las cajas, pues ya traían como que eso calculado. Pero entonces ahí, ¿cómo le hubiera hecho yo para saber cuánto me iban a regresar de dinero? Ahí sí me interesaba porque me lo iban a regresar. No, no vaya a ser que me regresaran de menos, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Dice, tú llegas y un pantalón cuesta 580 y vamos a suponer que te dicen, te vamos a regresar el IVA, es la promoción que hay. Y todavía, si por ahí se escucha esa promoción, en el Buen Fin, le regresamos el IVA. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber que si dice precio final 580 y yo sé que a él le aplican un 16% de impuesto, ¿cómo sé que me van a regresar 80 y que nada más me van a cobrar 500? Bueno, eso es lo que están preguntando. Ahora, ¿qué operaciones vamos a hacer? Del 16 y 580 tenemos que llegar a esto. A ver, me dicen ¿qué operaciones hicimos acá? El importe del impuesto, voy a completar una operación que no puse aquí, pero en el algoritmo sí lo pusimos. El importe del impuesto fue el precio por el porcentaje de impuesto entre 100. Y luego dijimos, el precio final es igual a ¿qué? Al precio más el precio, perdón, sí, el precio más el importe de impuesto. ¿Sí? Eso inclusive lo pusimos en el algoritmo. Por aquí lo debemos tener, vamos a recuperarlo. Precio producto, no, es que fue esto. Por aquí tenemos esa expresión. Estas dos que tengo en verde, pues son las mismas que pusimos acá. Bueno, entonces, a ver, díganme, ¿qué operación tendremos que hacer para llegar a este 80? Tengo 580 y tengo 16. ¿Cómo le hacemos para llegar a este 80? Se supone que dividir entre ¿qué? ¿Dividimos entre 16%? A ver, dividen por favor, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 580 entre 16? Y eso tiene que ser válido para cualquier precio. Si yo llego y hay una compu de 15,000 pesos, ¿cuánto me van a regresar de impuesto? Y cuánto voy a pagar, ¿verdad? Finalmente. Porque fíjense que lo extraño es que uno pagaba y luego ya te regresaban el dinero. No, no te lo restaban antes y nada más daban. No, tú pagabas y luego hacían los cálculos y luego te regresaban el dinero. O sea, se me hizo bien extraño porque eso ocasionó muchas confusiones, muchos errores. No da, no da, ¿verdad? Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer? Obviamente se supone que yo no conozco estos valores, ¿verdad? Voy a llegar a ellos. Lo único que conozco son estos dos. ¿Cómo voy a llegar con estos dos? ¿Cómo voy a llegar a estos? Bueno, sí, es como que intuimos que es una operación que involucra una división o algo así, porque si acá lo obtuvimos multiplicando, pues por acá debe ser dividiendo, ¿no? Porque vamos a hacer lo contrario. Entonces, fíjense, voy a poner, a tomar esto, lo voy a pegar acá. Es por esta razón que el álgebra no trabaja con variables muy grandes, ¿eh? Ahorita vamos a trabajar un poquito el álgebra, pero nuestras variables pues son muy grandes. En álgebra estamos acostumbrados a X, Y, A, B. Bueno, entonces, ustedes me dicen si es lo mismo. El importe del impuesto es el precio por el porcentaje de impuesto, ¿verdad? Eso está bien. Es más, las dos están bien. En lugar, yo lo que voy a hacer es esto. En lugar de poner aquí importe de impuesto, voy a poner cómo se calculó el importe del impuesto. ¿Cómo se calculó? Así, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner aquí. Es lo mismo, ¿no?
O sea, el importe de impuesto sí me da esto. Precio por porcentaje de impuesto entre 100. Y el precio final, pues es el precio más cómo se calculó el importe de impuesto. Es lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Entonces, de aquí, aquí hay ¿cuántas variables? Una, dos, tres variables. Precio se repite. ¿Cuáles son las que sí voy a conocer? Los datos de entrada. Sería el porcentaje de impuesto y el precio final. De esta formulita de abajo, ¿qué es lo que no conozco? Precio final me lo van a dar, 580. ¿Qué es lo que no conozco? El precio. Y es algo de lo que estoy buscando, ¿no? El precio. Entonces yo de aquí puedo despejar el precio. ¿Cómo sería el despeje? Le pondríamos, lo voy a poner un poquito por acá. Precio, insisto, por eso el álgebra utiliza letras, o sea, variables con así muy pequeñitas, porque aquí vamos a estar haciendo álgebra, pero con unas variables muy grandes. Precio final es igual, y ese precio lo voy a factorizar. O sea, no voy a hacer nada que no hayamos conocido en álgebra. ¿Cómo se factoriza? Precio por cuánto. Es un factor común. Para que me dé este mismo precio, pues es un 1. Y para que me dé precio por porcentaje de impuesto, pues es porcentaje de impuesto entre 100. Entonces, aquí le puse precio, ¿verdad? Precio. Por eso es bien importante de tener muy claro cuáles son las variables de entrada y las de entrada son las que voy a conocer. Esos datos me los va a dar el usuario. Y los de salida son lo que yo le tengo que responder. Entonces, precio final lo voy a conocer. En el ejemplo son 580. Porcentaje de impuesto lo voy a conocer, es 16. El que no conozco es el precio, entonces lo voy a despejar. ¿Cómo quedaría? Precio final entre, porque pues todo esto va a pasar dividiendo, ¿no? Entre 1 más porcentaje de impuesto entre 100. Y eso es igual al precio. Entonces ya tenemos una expresión con la que podemos calcular el precio si conozco el precio final y el porcentaje de impuesto. A ver, hacen por favor esta operación. En nuestro caso ya con datos, ¿cómo sería? El precio es igual a ¿qué? Voy a usar esto mismo, pero ya con los datos. Sería 580, porque es el precio final, ¿verdad? Entre 1 más 16 entre 100. Obviamente, aquí deben estar solo los datos que sí conozco. ¿Cuánto da eso, por favor? Aquí por la prioridad, primero tenemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo de los paréntesis, ¿sí? Luego, hay que dividir 16 entre 100, me va .16. Sumo 1 más .16 y ¿cuánto me da? 1.16. Divido 580 entre 1.16 y ¿cuánto me da? 500. ¿Sí? Y ya tengo el precio. ¿Y cómo calculo el importe de impuesto? Pues aquí lo tengo. El importe de impuesto es igual a, es el precio, 500, o también lo podríamos obtener por diferencia, ¿verdad? El importe de impuesto sería el precio final menos el precio. 500 por 16 entre 100. Ese 500 no es un dato de entrada, sino fue un cálculo que hicimos y sí es un dato de salida. Entonces, así quedó. Entonces, en resumen, cuando ustedes vean un producto y quieran saber cuánto vale sin IVA, pues nomás lo dividen entre 1.16. Y eso les da sin IVA. Y luego hacen la resta de los dos precios y eso es lo que es de impuesto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer esto en aquí en Flowgorit. Ya tenemos todo. Ya está el análisis, datos de entrada, datos de salida, datos de prueba. Aprovechamos unos que ya teníamos para comprobar también. ¿Cuáles son las expresiones que vamos a usar? Pues
A ver, voy a usar, vamos a poner esta que está aquí. Nada más que, bueno, aquí, ahí quedó al revés, nada más la tenemos que voltear. Y esta otra. Estas dos son las dos expresiones que vamos a usar dentro del algoritmo. Lo demás fueron despejes, fue álgebra. Así es que vamos a... Todos los tipos de datos pues, son reales, ¿verdad? Ok, vamos a poner esto por ahí. Y creamos nuestro algoritmo. Va a ser uno nuevo. Entonces, todas las variables, aquí se involucran 4 variables y todas o son de entrada o son de salida, de tipo real. Declaramos las variables. Nombre de las variables, porcentaje de impuesto. Precio final. Si se fijan que como que nos entretenemos más en el análisis que ya realmente en hacer el algoritmo. Es que es bien importante entender el problema y idear una solución. Y luego eso ya la plasmamos en un algoritmo. Precio final, precio e importe de impuesto. Y esto es de tipo real. Bueno, vamos a pedir el precio final y voy a pedir primero el precio final, ¿sí? Entonces sería precio final del producto. Deliberadamente yo pongo enunciados que se parecen, nada más para ver que el análisis pues, nos indica que se resuelven de diferentes formas, ¿verdad? Aquí usamos las mismas variables que en el anterior, pero en otro sentido. Precio final del producto y vamos a pedir la variable precio final. Luego, el porcentaje de impuesto, que nosotros conocemos como IVA, pero salida. Porcentaje de impuesto. ¿Qué hice ahí? Y vamos a pedir la variable por impuesto. Y entonces ya podemos empezar a hacer, pues, la primera que vamos a hacer es esta de acá. ¿Por qué no puedo usar en este momento esta fórmula? Aunque aquí ya aparece primero, pero ¿por qué no la puedo usar ahorita? Dijimos que cuando ponemos una expresión, todas las variables que intervienen deben tener ya un valor. Y en esta expresión intervienen del lado derecho, porque pues, del lado izquierdo es a donde va a llegar el resultado. Todas las que están del lado derecho deben tener ya un valor y precio no tiene ningún valor ahorita, porque nada más tenemos precio final y porcentaje de impuesto. Precio no tiene y por eso no la puedo usar. Porcentaje de impuesto sí lo conozco, por eso vamos a usar primero esta. Aquí, ¿qué necesito? Porcentaje de impuesto y precio final. Entonces, vamos a usar esa. Sería una asignación. Diría, precio, no es que aquí quedó al revés, ¿verdad? Precio es igual al precio final que dividimos entre 1 más porcentaje de impuesto entre 100. Tal vez podemos decir, no, para evitarnos la división entre 100, mejor que el usuario nos diga punto 16, ¿verdad? Pero pues eso es, pásale un poquito la bolita al usuario. El porcentaje, los porcentajes se manejan así en porcentaje, no en decimales. 16 es el porcentaje, punto 16 ya es decimal. Y el usuario pues lo va a manejar de manera natural un porcentaje pues sin el punto decimal. Ok, ya está ahí. Precio. Ahora vamos a calcular el porcentaje de impuesto, perdón, el importe de impuesto. Y aquí sería importe de impuesto. Esto va a ser
Y dijimos que podría haber sido también precio final menos precio, ya conocemos los dos. Pero bueno, ahí tenemos esa, es el precio por porcentaje de impuesto entre 100. Vamos a darle nombre a este algoritmo. Se va a llamar mm, 0209 precio final producto, ¿sí? Digo, para que se distinga un poquito del anterior. Aunque ya con la pura fecha, pues ya es diferente, ¿no? Nos falta solo la salida. Vamos a darle la salida. Y lo vamos a hacer así como que un poquito platicado. Le vamos a decir, eh, el precio sin impuesto es de, y vamos a poner aquí un signo de pesos. ¿Cuál es la variable que en donde guardamos el precio sin impuesto? Pues precio se llama. Y luego puse la cadena tenemos que encerrarla entre dobles comillas. Le pegué, le concatené el precio, ahora vamos a agregarle otro mensaje entre comillas y el impuesto es otro signo de pesos y le vamos a concatenar el importe de impuesto. Vamos a ver si es cierto. Pues vamos a probarlo con esos datos. Precio final del producto, 580. Porcentaje de impuesto, 16. Y entonces ya nos dice que el precio sin impuesto es de 500 y el impuesto es 80. Bueno, eso ya por eso quise tomar como referencia el ejercicio anterior porque ahí lo calculamos al revés y ahora era cuestión de regresarse. Ya aquí, por ejemplo, si yo, como les comentaba, si llego y el precio final del producto que fueran 15,000 pesos, ahí, o como les gusta poner, ¿verdad? 14,999. Y el impuesto del 16% y a mí me dijeron que me iban a regresar el IVA, el impuesto. ¿Cuánto me van a regresar? Ah, pues ya, me regresaron 2,000 pesos. Digo, si estaba buena la oferta. No, y la verdad sí la aproveché. Pero creo que en el primer Buen Fin. Pero yo le había echado el ojo a la compu, había visto precios y realmente sí la habían puesto con más descuento. Unas no las pusieron con descuento, esas sí la pusieron con más descuento y aparte iban a regresar el impuesto. Y ya ni me acuerdo que hasta me dieron meses, no me acuerdo. ¿Ok? Esto, fíjense, si voy a abrir el ejercicio de ayer, voy si lo abro aquí, pues se va a perder el actual. Entonces voy a abrir otra instancia de Flowgorit y voy a abrir el de ayer. Precio producto es ¿verdad? Y lo voy a ejecutar, pero pues así con estos datos que están aquí. Caray, me fui largo aquí. A ver si es cierto que, a ver, voy a ejecutar. Es el de ayer, ¿eh? En el de ayer decíamos el precio del producto y pues le voy a poner este precio, 12,930,1724. Bueno, hasta ahí le voy a dejar.
y el impuesto es el 16. ¿Cuánto me debe dar el precio final? 14.999 o muy cercano a eso, ¿verdad? Ahí, bueno, si yo le pongo más decimales acá, pues acá también complementa con más decimales. ¿Sí? Entonces, pues es una forma también de comprobar que está bien. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Porque vamos a hacer otro. Ahí va. Ahí está. Esto de los porcentajes es muy engañoso. Por eso, bueno, por eso en los discursos y eso hablan mucho de porcentajes porque se pueden manipular de muchas maneras para dar a entender lo que uno quiere, ¿verdad? Bueno, ya, ¿verdad? ¿Ya lo puedo quitar? Ok, bueno, entonces me voy aquí a las notas porque vamos a hacer otro. Aquí está. Lo van leyendo, por favor, y me van diciendo cuáles serían los datos de entrada y los datos de salida. Cantidad de dinero, ¿ah? La capacidad del tanque, ahorita lo muevo. ¿Y qué más? ¿Con eso es suficiente? ¿Cómo podemos revisar si nuestros datos de entrada son suficientes? Por ejemplo, alguna capacidad de tanque que ustedes sepan de un vehículo. ¿Cuánto le cabe a un vehículo de gas? Ni idea. Tanque lleno. Pues, ¿y cuánto? A ver, con cuánto se llena? Depende mucho del tipo de automóvil. Automóviles pequeños, a lo mejor con 30 litros, 80. Ya muebles más grandes, pues se llenan con más. Bueno, entonces, vamos a suponer que ahora hay una nota aquí, dice que la capacidad viene en qué? En galones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pensar, un galón más o menos, ¿cuántos litros tiene un galón? ¿No? A ver, eso lo podemos ver cuando compran o cuando un galón de pintura. ¿Sí tienen idea de cuál es? A ver, de la pintura hay una tina, ¿no? Hasta así se llama, ¿tina de cuánto? Una tina de pintura, que luego la usan para los tamales y para trapear y para todo. ¿Cuánto le cabe una tina de pintura? 19 litros. Es una tina de 19 litros. Y más o menos son 4 galones, más o menos. Los galones son unos potes de este tamaño. En términos generales prácticos se dice que un galón tiene 4 litros, pero no es lo exacto. ¿Sí? Un galón tiene un poquito menos de 4 litros. Ahorita nosotros vamos a necesitar saber exactamente cuántos litros tiene un galón. ¿Y por qué? Bueno, vamos a suponer que tenemos un automóvil, vehículo, que tiene 35 galones de capacidad. ¿Eh? Caray, pues es un vehículo no tan pequeño. 30, yo les pregunto, ¿con eso puedo dar el resultado que me piden? No, ¿verdad? Esa es una forma de evaluar si mis datos de entrada son suficientes. El problema es cuando pongo datos de más. Ahí a veces no me doy cuenta y empiezo a generar datos inconsistentes. Bueno, pero aquí definitivamente con ese puro dato yo no podría dar una respuesta. A veces es bueno, en lugar de empezar a pensar en variables, mejor trabajar con datos. Y los datos nos pueden dar luz y darnos cuenta de cuáles son las variables que voy a necesitar. A ver,
Hagan de cuenta que ustedes llegan a una gasolinera y saben que su tanque tiene 35 galones. ¿Cuánto, cuánto van a pagar? ¿Cómo van a saber cuánto van a pagar? Y le dicen, quiero tanque lleno. Y está vacío, porque apenas llegó con el aliento, ahí a la gasolinera. Ahí hasta con un puchón llegó porque se vació el tanque. Y llego y le digo, tanque lleno. Es que es quincena y por ahí todavía traemos algo de dinero. ¿Sí? Bueno, yo le digo, ¿y cuánto le? Claro que no me preguntan, pero yo sé, porque para que no me chamaqueen, ¿verdad? Yo sé que tiene 35 galones, pero ¿cómo voy a saber si lo que me cobran está bien? Tengo que hacer conversión a qué? ¿Y por qué a litros? ¿Por qué? Porque la gasolina la venden en litros. ¿Sí? Ah, también necesito el precio de la gasolina, es súper básico, ¿verdad? O sea, yo llego a una gasolinera y me fijo, ahora las tienen ahí publicados. Ya, caray, ese está muy caro y pues mejor me voy a otra, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber cuánto tiene mi tanque, son 35 galones. Y necesito saber, ¿qué otra cosa me dijeron? El precio de la gasolina, ¿verdad? El precio, pero por litro. Entonces, precio, litro de la gasolina. ¿Cuánto está ahorita la gasolina verde, la man? ¿Como 23? Vamos a ver que está en 23 punto, no sé, siempre le ponen decimales. Está 23.67, ¿sí? Entonces, ya con esto yo sí puedo saber cuánto me van a cobrar. ¿Qué operación tengo que hacer? Primero, por ahí dijeron, tenemos que convertir a litros. O sea, yo no, si me vendieran el precio en galón, como en Estados Unidos que lo venden por galón, ¿no? Y yo tengo galones, pues nada más hago una multiplicación. Pero en este caso estos son litros, perdón, son galones y esto es precio por litro. Aquí hace la aclaración. Entonces, tenemos que hacer una conversión de galones a litros para que ya me salga cuántos litros tiene mi tanque de capacidad y ya poderlo multiplicar por el precio por litro. Y aquí sí es necesario saber cuántos litros tiene un galón. Y no es un dato que yo le tenga. Como eso es constante, o sea, eso desde que yo estaba en primaria y desde antes, no sé cuándo, cuando empezaron a utilizarse simultáneamente el sistema inglés y el sistema métrico, pues tuvieron que hacer una tabla de conversiones, ¿verdad? ¿Cuánto vale la pulgada en las unidades de distancia de longitud? Entonces, eso es una constante, eso nunca va a cambiar. Podrán inventar otra unidad de medida, pero entre el galón y el litro ya hay una constante. Y una constante nunca se le pide al usuario. Eso se consulta, se investiga, pero no se le pide al usuario. Es como decíamos ayer o antier, no sé. ¿Cómo le voy a pedir al usuario pi para calcular el área de? ¿Cuánto vale? 3.785. Entonces, eso lo tenemos aquí. Un galón es igual a 3.785 litros. ¿Sí? No es un dato de entrada. Definitivamente no es un dato de entrada. No puedo yo molestar al usuario, porque el usuario no va a ser, en este caso, el que va a comprar la gasolina, seguramente, sino el que la va a vender. Es el que va a cobrar. Yo como cliente, a lo mejor verifico que sea. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer? Hay que dividir. A ver, pero entonces me van a salir menos. Si un galón tiene más litros, hay que multiplicar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí una variable que diga litros o capacidad en litros. ¿Sí? No es un dato de entrada ni salida, pero es una operación que necesito. La capacidad en litros, ¿cómo la voy a calcular? En variables. Yo sé que ahorita multiplico 35 por 3.785, ¿verdad? Capacidad del tanque por
la constante. ¿Sí, no? 3.785. Y eso me da la capacidad en litros. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Al final yo lo que tengo que responder es cuánto dinero sale. Entonces, la cantidad de dinero, ¿cómo la voy a calcular? Esto que estoy poniendo variables es lo que vamos a incluir en el algoritmo. Los datos son para probar. Es la precio de litro, bueno, capacidad en litros por el precio de cada litro. Así, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer esto, pero con datos. A ver, ¿cuánto sería en este ejemplo? Este es un simple ejemplo, puede haber muchos ejemplos. Nosotros en el algoritmo, como les decía, es una receta, decimos qué pasos tienes que seguir para llegar a la respuesta. Ya cuando lo ejecutas, esos pasos se sustituyen con los datos y entonces ya se llega a un valor, a un resultado. Entonces, ¿cómo sería aquí? Capacidad del tanque sería igual a qué? A, perdón, capacidad en litros, 35 por 3.785. ¿Y esto me dicen, por favor, cuánto es? Ya esto lo estoy haciendo con los datos. ¿Cuánto da? Punto 47. Gracias. Y entonces acá, ¿cómo quedaría? Es capacidad en litros, ya lo tengo, ya lo calculé, 132. Por eso les digo que como que escogí un tanque no tan pequeño, le caen 132 litros. Para llenarlo, a ver cuánto le sale. ¿Por cuánto? Sí, por 23.67. Y esto me va a dar, gracias. Fíjense lo que le cuesta llenar el tanque, o sea que sí le cuesta, ¿verdad? Y eso es con la verde, ¿no? Con la roja, pues sale un poquito más caro. Entonces, con estos dos, voy a poner esto por aquí, esto más para abajo. Con estos dos datos de entrada, el resultado que yo debo esperar es 3135.68. ¿Sí? Para esos datos de entrada, para otros, pues será otro, ¿no? Pero el proceso, ese es el algoritmo. Entonces vamos a hacer el algoritmo. Uno nuevo. ¿Qué tipos de datos son? Todos son reales, ¿verdad? Porque la capacidad del tanque normalmente viene en una placa ahí en el vehículo. Viene una placa con estas especificaciones. La capacidad del tanque, y casi siempre, bueno, yo las que he visto vienen en galones. Y algunas sí pueden venir en litros. Viene, por ejemplo, a cuánto tienes que calibrar las llantas. Es un dato que, bueno, a veces no sabe uno ni qué. Le preguntan, ¿a cuánto le pongo las llantas? Y no sabe uno, y ahí viene, normalmente ahí viene en una plaquita. Bueno, entonces vamos a declarar esas variables. Son ¿cuántas variables voy a utilizar? 4, ¿ah? Capacidad del tanque. Vamos a ver, dejen poner esto así para tenerlo a la vista. Capacidad, no, como no le di a aceptar, pues no hizo nada. Capacidad, tanque, el precio por litro, la cantidad de dinero y una variable que resultó en el proceso fue capacidad litros. Esa no es de entrada ni de salida. Capacidad litros. Todos de tipo real. Luego, dice que hay que pedir la capacidad del tanque, sí hay que indicar que es en galones. Si el usuario tiene iniciativa y dice, no, yo de una vez se la voy a dar en litros, pues si me lo da en litros, el algoritmo va a estar mal, ¿verdad? Hay que especificar que tiene que ser en galones. Entonces,
Vamos a poner aquí una salida, sería capacidad del tanque en galones y pedimos la variable capacidad del tanque. Y luego, el precio por litro. Una salida, precio de la gasolina por litro. Y entonces aquí vamos a tener una entrada que diga eh, precio litro. Acuérdense que en Flowboarding no es sensible a mayúsculas y minúsculas, pueden ponerlas como quieran. Aquí capacidad de tanque, yo la puse casi con puras minúsculas. Cuando la vuelvo a usar, le puedo poner puras mayúsculas, no hay problema. Pero yo creo que sí vale la pena irse acostumbrando a seguir un estándar. Lo vamos a usar en PCIN, en Java. Todas mis variables yo las declaro con minúsculas, nada más cada palabra nueva con mayúscula, empieza con mayúscula. Bueno, ya tenemos, y luego, después de esto, tenemos que calcular la capacidad en litros, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí un comentario que diga, un galón es igual a 3.785 litros. Por eso, por ejemplo, la leche que vende medio galón no son 2 litros, son como 1.89 litros. La mitad de eso. Bueno, entonces aquí lo ponemos pues para justificar por qué multiplicamos por eso. Aquí en Flowboarding no tenemos la opción de declarar constantes. Sí, simplemente las usamos. Pero si, por ejemplo, yo fuera a utilizar muchas veces ese factor 3.700, pues lo más práctico sería declarar una constante, ponerle 3.785 y usar ese nombre de constante en las expresiones. Eso lo podríamos hacer con una variable aquí porque no me permite, hasta donde yo he visto, no me permite declarar constantes. Bueno, ya tenemos, entonces ahora sí vamos a calcular la capacidad en litros. Una asignación, capacidad en litros es igual a capacidad del tanque por 3.785. Y la cantidad de dinero, que es lo que realmente me están preguntando, es igual a que a la capacidad en litros por el precio en litros. Siempre recordar que cuando uso una expresión, las variables que intervienen del lado derecho ya deben tener un valor. Si no lo tienen, no se puede evaluar, no se puede ejecutar. Bueno, vamos a darle salida. Eh, para llenar el tanque debe pagar y le agregamos pues ahí un signo de pesos y le concatenamos la cantidad de dinero. Y vamos a guardarlo como gasolina 0209, vehículo gasolina, le voy a poner.
Y entonces pues ya lo podemos probar con estos datos que tenemos aquí. Voy a poner a la vista las variables también. Pues por acá voy a poner las variables. Entonces, capacidad del tanque dijimos que tiene 35 galones y el precio es de 23.67. Acá vemos que, bueno, la cantidad de dinero es 3.135 y hasta ahí. Luego ya veremos cuestiones de redondeo y eso. Y ven como la capacidad en litros, pues acá la calculamos, ¿cuánto nos dio? 132.47, pues es lo que tenemos aquí, va, 132.47. Aquí se ven todas las variables cómo van trabajando. ¿Sí? Muy bien. Pues yo traía ahí en mente hacer otro, pero ya no va a haber tiempo. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Está? Muy bien, entonces, dudas, preguntas. Pues no, estrictamente hablando, no. Muchas veces sí se muestran resultados parciales, pero estrictamente hablando aquí, pues nada más nos piden como resultado la cantidad de dinero. ¿Sí? A ver, lo voy a dar para arriba, ¿eh? Tú me dices hasta ahí. ¿Listo? Bueno, nada más voy a detener la grabación.